En nombre de José Enrique, transmitiremos el programa Ventana Abierta en Poesía y Opinión. Así que están todos invitados a seguirnos. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de este espacio denominado Ventana Abierta en Poesía y Opinión. Estamos hoy, 10 de agosto de 2018, en las instalaciones del Auditorio Platino del Instituto Raúl Porras Barnechea, que es el auditorio temporal del instituto, mientras terminan de hacer los arreglos correspondientes a la casa de Raúl Porras Barnechea. Así que va mi agradecimiento a Rocío Vilario, quien ha gestionado el día de hoy para que estemos nosotros hoy aquí y gocemos de este espacio, al director, el embajador Harry Belevan McBride, por permitirnos utilizar las instalaciones para grabar este programa el día de hoy sumamente especial. Pues está conmigo uno de mis poetas favoritos, una persona a la que yo quiero, admiro y respeto mucho, que es el poeta Porfirio Mamani, quien además radica en Francia, así que tenemos el placer y el privilegio de tenerlo prácticamente al final de este viaje que él ha realizado a nuestro país y en el que ha hecho una serie de presentaciones, así que tenemos el honor esta noche de poder contar con su presencia y con la lectura, ¿no?, en vivo y en directo de Porfirio. Hablábamos antes de empezar esta grabación con las amigas que me acompañan, del placer que es seguir a Porfirio en las redes, porque somos amigos en Face, entonces siempre disfrutamos de la poesía que él comparte con nosotros día a día. Porfirio Mamani Macedo es arequipeño de nacimiento, es doctor en letras por la Universidad de la Sorbona de París, se graduó también en la carrera de Derecho como abogado en la Universidad Católica de Santa María y ha realizado estudios de literatura en la Universidad de San Agustín en Arequipa. Ha publicado diversos poemarios, cuentos en muchas revistas, tanto en Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Ejerce la cátedra universitaria en varias universidades, tanto en el Perú como en Francia, entre ellas la Universidad de la Sorbona de París y muchas otras más. Dentro de lo que haremos esta noche con Porfirio es ir conversando acerca de cada uno de los poemarios que él tiene. Son muchos los títulos, yo voy a señalar algunos de ellos, pero son varios los títulos en estos más de 30 años de trabajo poético que realiza Porfirio y que en realidad es una de las voces de nuestra literatura que yo creo que es una de las más significativas, de las más telúricas a las que yo he podido acceder, y es un disfrute y un placer leer la poesía de Porfirio Mamani. Uno de los primeros poemarios va a ser Ecos de la Memoria, y está por Ediciones Jarawi en el año 1988, que justamente al inicio del programa empezábamos a conversar un poco de este primer libro, ¿no? Y le van a seguir muchos otros títulos más, como Más allá del día, un estudio que hace él a nivel de investigación sobre nuestra escritora Flora Tristán. Va a aparecer además en muchos premios y reconocimientos. Uno de los últimos títulos que nos trae como primicia Porfirio Mamani es La sombra y el camino y El poeta y la soledad, que son dos de los últimos poemarios publicados recientemente en este año 2018. Por otro lado, algo que me gustaría señalar es los reconocimientos que se le ha otorgado en diferentes etapas de su trayectoria, ¿no? Como por ejemplo en el año 2008 la Medalla de Oro de la Cultura otorgada por la Municipalidad de Arequipa, el Diploma de Cultura también por la misma Municipalidad de Arequipa y un Diploma de la Cultura también otorgado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Entre el año 2009 y 2010 es autor invitado por la Maison Internacional de Poetas, tiene un diploma de honor además por la Alianza Francesa del Perú y en los últimos años ha recibido el año 2016 una distinción honoris causa de la UNESCO. Entonces estamos ante una personalidad de las letras peruanas, así que es un placer y un privilegio tenerte esta noche con nosotros. Un aplauso para Porfirio Mamani. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación, ¿no? Y también a
agradecer al Instituto Porras Barnechea, que es la segunda vez que me acoge en su recinto, ¿no? Este es para mí es un momento especial porque es la última actividad que realizo en el Perú, antes de retirarme y de volver nuevamente a tu casa. A regresar un poquito a mi segunda patria. A tu segunda patria. A mi segunda patria, ¿no? Porfirio, a mí me gustaría un poco que vayamos conversando y vayas mostrando tanto a la cámara como a las personas que hoy nos acompañan aquí en la sala, el primer poemario, que es este Ecos de la Memoria, y un poco que nos vayas contando cómo nace este poemario, cuáles son los ejes temáticos que se trabajan en él, ¿no? Y cómo fue este proceso para la publicación de este primer libro. Bueno, Ecos de la Memoria, bueno, en realidad es un poemario que lo escribí a muy temprana edad. Lo escribí en varias partes, ¿no? Y por el cual tuve muchas dificultades en publicarlo. Lo que intenté publicar en la Universidad de San Agustín, pero no se pudo, y vine a Lima y felizmente había un pequeño editor que estaba dirigido por el poeta Daniel Máquina. Bueno, él y Johnny Ávila, que se encargaron los dos de fabricar el libro, ¿no? Bueno, en la época, con el apoyo bastante efectivo y bastante sólido a nivel de la moral, a nivel de la amistad de Jorge Cornejo Polar, quien me alentó bastante en la publicación de este primer libro. Hizo una pequeña presentación y marcó bastante mi vida este libro. Me abrió un poco, digamos, las puertas de la literatura, de la poesía, porque antes no había publicado ningún poema. Es decir, yo empiezo publicando directamente un libro, porque antes no había publicado en ninguna revista ni ningún poema, salvo un primer cuento que se publicó en el diario El Correo. Entonces nace este libro en una época en la cual el Perú se encontraba en una situación bastante caótica. Hay 2 o 3 poemas que recuerdo haberlos escrito en el Patio de Letras en San Marcos, ¿no? En un momento bastante difícil. Pero más allá de todo, pues es una gran experiencia que tuvo una buena acogida. Se agotó bastante rápido este librito, ¿no? Y la gente lo leyó, hicieron bastantes críticas. Bueno, tiene una pequeña trayectoria sobre el cual hay muchos temas. La temática de este libro es múltiple, desde el amor, el olvido, la desesperación, esos temas que voy a ir retomando a lo largo de mi experiencia poética, ¿no? Que se van a ir dando a lo largo de muchos libros también, ¿no? A mí me gustaría que compartieras con nosotros algunos poemas de este primer libro, Ecos de la Memoria. Bueno, vamos a leer algunos. Este libro está dividido en tres partes, ¿no? La primera parte se llama Ecos de la Memoria, la segunda se llama 7 poemas y un crepúsculo, y la tercera parte, que se llama Persecuciones, ¿no? Que están más o menos catalogados o escritos de acuerdo a una temática, pero que en el libro lo divide en 3 partes, ¿no? Voy a leer algunos poemas de Ecos de la Memoria, ¿no? Bueno, leerle tres pequeños primero, ¿no? El primero, Ecos de Memoria, dice: caminar, andar, correr, a tientas, hacia donde la luz alumbra. Así embellecemos el espíritu del rostro, las madrigueras, los antros, la conciencia negra. Como una constelación humana, nuestras voces rugen en el desierto. 2. Reinvento la mísera sombra terrestre, la voz consumada entre humos y judíos, el himno cardíaco de la muerte, así condeciendo en saber que hundo la miseria de los tiempos. Sin embargo, aún tengo valor para seguir viviendo. Y del libro, de la parte de 7 poemas y un crepúsculo, un poema
que fue antologado por Claude Cuffon, ¿no? ¿Qué es la vida? Los caminos, las trampas, las emboscadas que a mi alrededor abundan, roedores, destrozan mi casa, donde no hay nadie, nadie, nadie. Hay en las madrigueras gusanos emplumados, hay celestinas y comadrejas, pero son sepudados. En trance vuelo, las aves de rapiña brincan, ignorantes, obedientes, en boleteros, ahora las guerras domésticas, los insultos, las paces ocultas, donde los cuervos pastan sobre los muertos, rampan los gusanos, sin temor ascienden los crímenes desnudos, los cínicos mensajeros, las mentiras, el diabólico rastro del viejo árbol. Y de la otra parte de este poemario, pues es un poema que se llama Mi juventud. Es un poema que se lo había leído a Jaime Cisneros en aquella época, ¿no? Yo me pasaba de la San Marcos, me iba a la Católica, ¿no? Tenía amigos en la San Marcos, pues me acogía un momento, pues cuando no había disponibilidad, pues me pasaba a la Católica y me iba a visitar a Jaime Cisneros, y se lo leí este poema y me dijo: ¿cómo se te ocurre escribir este poema? No tenías que haber escrito este poema, que tú eres muy joven, ¿no? Entonces el poema es a la juventud, ¿no? Mi juventud, mi hermosa juventud, se me va y yo no puedo hacer nada, nada por ella ni por mí. Solo voy, solo a buscarte más allá de mi vejez. Mi juventud, mi hermoso salvajismo, se apaga en difícil lentitud y asombro, como una luz que deja la oscuridad de esta bella y feroz lucidez inmaterial. Mi hermosa juventud, ¿dónde vas a dejarme en caído vuelo y espantante arrugo? Es preferible andarme suelto, quietísimo, por esta inmensa soledad del tiempo. Mi juventud, mi hermosa juventud, vase quedando atrás, más allá del monte, cerca de abismos no vistos jamás. En tirante vuelo, apartarme nunca del camino. Bueno, es el poema. Y bueno, el último de este que me gustaría leer, que es un poema que le escribí, recuerdo haberlo escrito ahí en las Marcos, en los primeros días que me instalé en Lima. En un momento en el cual el Perú se encontraba en un estado caótico como actualmente está, no ha cambiado nada. Entonces dice: denuncio. Ya esta patria no tiene rostro, las manos le han quemado, las patas le han quebrado, los ojos le han arrancado, le han cosido la lengua y al final, sin temor feral, la cabeza le han cortado. Se han burlado de esta patria, de este exagüe sustantivo que tanto he querido en mis años. Ya el pobre, tristemente, ha ido bajando los hombros como un cobarde ganso, como un cordero manso. Lentamente, como el frío que nace, van los cuervos de la muerte despoblando las estancias y los cerros, las cárceles, las casas y los pueblos, y por más abajo, de este brazo al antebrazo, van sembrando la vieja polleruda con sus arpas y sus arpistas de la muerte. Quedan en festival sus lenguas como un velorio sin velas, con ojos, con orejas, con dientes. Y esta patria
que tantos dolores me ha dado, pobre, vagabunda, hilo de las tinieblas, vase quedando comprometida, muerta y sometida. Si tan solamente me da miedo de verle la cara, estropeadas sus trenzas, quedo inerte, agonizante, destruido, pero no vencido. Ha quedado en las garras con miseria, con palabras, con gusanos, con carteras y con un loro en la cabeza. Patria mía, ¿hasta cuándo seguiremos así? Bueno, ese es el poema que se llama Denuncio, ¿no? Del libro Ecos de la Memoria. Ecos de la Memoria. Yo me voy a permitir, Porfirio, leer unas breves. No voy a leer todo el texto que escribe Jorge Cornejo Polar, este gran crítico literario nuestro, que escribe a propósito de este texto, ¿no? Voy a leerles solo unas líneas. Jorge Cornejo dice así: Ecos de la Memoria es fruto sin duda de un impulso épico, no muy frecuente en estos tiempos, que lleva al autor a plantearse en tono mayor problemas centrales del ser, la existencia y el destino del hombre. ¿Para qué vive el hombre? ¿Hacia dónde queda la eternidad? Se pregunta Jorge Cornejo Polar. Un aplauso. Muchas gracias. Muy bien. Este es el primer libro, para que todos ustedes lo vean. Estamos filmando, así que ahí va para la cámara también, para que podamos hacer la toma de este primer poemario, que además es editado por Jaraui, ¿no? Es del año 1988. Muy bien, vamos a ir ahora al segundo poemario, ¿no es cierto?, que nos presenta Porfirio, que es La luz del camino, y vamos también a que nos cuentes un poquito cómo nace ya la idea de este segundo libro, de qué año data, y cómo fue este proceso creativo tuyo. Bueno, este libro, La luz del camino, aunque no está en el orden, porque hay otros libros que no los tengo aquí. Así es, hay muchos títulos más. Sí, entonces es un libro que ha sido publicado, bueno, en el 2010, ¿no? Es un libro un poco místico, ¿no? Es un libro que yo lo había soñado, que había escrito un poema que se llama El oro negro, y cuando escribí ese poema El oro negro, justamente hablábamos sobre la destrucción de nuestro planeta. Lo escribí justamente en defensa de ese momento histórico, porque habían encontrado un pozo de petróleo en la selva. Entonces mi aporte, desde mi punto de vista como mi aporte como poeta, pues escribí este poema que se llama El oro negro. Cuando terminé de escribir, y lo estaba corrigiendo, lo estaba leyendo, pues una noche soñé que tenía que escribir otro libro que en base a esa estructura, en base a la estructura que estaba en ese poemario, en ese poema, y la temática tenía que ser mística. Se había hecho un sueño un poco medio raro, en el cual se estaba destruyendo una catedral, y la estaban destruyendo, y yo tenía que reconstruirla o ayudar a la reconstrucción de esa catedral. Entonces el libro nació, es como un dictado de un sueño, ¿no? Y salió este libro que se llama La luz del camino, que viene a ser el primero de una serie de libros de orden místico, ¿no? Bueno, voy a leerles algunos de estos poemas. Bueno, el primero, La luz del camino, que dice: tengo este sueño para seguir andando, no siento dolor, no quiero sentirlo, ni el sol ni la nieve en el nublado horizonte. Unos fortalecen sus brazos, no su corazón. Otros enriquecen sus manos, no su corazón. Tengo esta luz para seguir andando. No siento ni sed ni hambre en el camino, ni el viento ni la lluvia golpean mi cansado cuerpo. Entre olivos y peñascos me siento, miro el universo, el cielo y las nubes. Tengo este sueño para seguir andando. En silencio voy por el sendero ya andado y busco mi nombre
en el vasto laberinto, miro las piedras y las ramas, miro de dónde sopla el viento. Tengo esta luz para seguir andando, me acerco al centro de la noche, entre las luces sigo la huella de la luz. Unos nutren su cuerpo, no su corazón. Otros adornan su cuerpo, no su corazón. Tengo este sueño para seguir soñando. Un río, una montaña, un árbol, para reposar junto a ellos mi viaje. Marchitados quedan los caminos mal andados, tristes las huellas mal dejadas. Tengo esta luz para alumbrar mi casa, la tuya, la nuestra, la casa que llevamos dentro. Desde una piedra abracemos el sueño que tenemos, desde otra dejemos que la luz abrace nuestro cuerpo. El siguiente poema, Lo que somos. En la mirada guardamos lo que somos, un lirio, una piedra, un árbol, todo aquello que deleita nuestros ojos, aquello que en el fondo del camino encontramos y guardamos. En la mirada se refleja lo que somos, un abismo que se mueve y de sombra a sombra en la oscuridad doliente goza, un árbol que azotado por el viento resiste desde el fondo de la tierra con su corazón latente. En la mirada guardamos lo que somos, el canto de un ave solitaria que sin nido busca una rama, una roca. El ruido feroz invade las ciudades, las calles y las noches infernales. En la mirada se refleja lo que somos, un río de cristalinas aguas, irrigando va el vientre de la tierra. Hay otro río oscuro y profundo, de llagas y lamentos cubierto. En la mirada guardamos lo que somos. La lluvia aplaca la sed de los caminantes que buscando iban agua. La lluvia y el torrente sin piedad derrumban casas y jardines. En la mirada se refleja lo que somos. La voz alienta los pechos de los cansados caminantes en su largo recorrido. Otra voz silenciosa trama la caída de los caminantes. Bueno, el otro que le puede la casa. Tendremos una casa para mirar el sol. Las flores del jardín al viento lo saludan con todos sus aromas y colores. En el corazón del día ofrendan su hermosura a la celeste luz que los engendra. Tendremos una casa para mirar el mar. Llano el horizonte, azul nos embarca hacia lejanos confines de cristalinas aguas, donde moran la paz, el silencio y la vida. Más allá crecen esperanzas como flores. Tendremos una casa para mirar el sol. Los ríos suenan como un canto de sublimes melodías que nos trae el viento. Las aves que pasan montañas, árboles y valles, en las orillas del río se nutren. Tendremos una casa para mirar el mar. Despiadadas las noches inundan otras casas, violentas las lluvias derrumban todo aquello que a su paso encuentran. El mar ígneo intentará devorar la tierra. Tendremos una casa para mirar el sol. El firmamento infinito y suave envolverá nuestra mirada con estrellas. No habrá noche oscura, ni sed hambrienta
que acose nuestra casa. Tendremos una casa para mirar el mar, como el jardín en nuestra casa, sonoro el agua de los ríos, alegrará nuestras penas y olvidos. La luz será nuestro refugio. Bueno, este es uno de los poemas del libro La luz y el camino, que fue un libro que se publicó aquí en Lima y que posteriormente fue traducido por el traductor Claude Font, que tenía una actividad de traducción en el norte de Francia, y una vez me invitó a su taller de traducción, y bueno, y tradujo este libro y se publicó en una edición bastante regional, la edición de este libro en edición bilingüe, ¿no? Claro, hay que destacar que entre este poemario, La luz del camino, y el primero, pues han pasado muchísimos años. Estamos hablando acá de 1908 y acá estamos hablando del año 2010, ¿no? ¿Qué ha pasado en el transcurso de estos años, Porfirio? ¿Tú en qué año partes rumbo a otros lares y dejas el Perú? ¿Qué ha pasado en ese tránsito de estos años? Un poco que nos cuentes, ¿no? Cómo se da esa decisión de irte, ¿no? Además, hay mucha de tu obra está traducida al francés, hablaremos de ese tema después, pero ¿cómo se da ese tránsito y qué ventajas le ves ahora ya desde la perspectiva del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hay entre los dos libros? Pues hay solamente la experiencia de la vida, ¿no? La experiencia de la vida, las vivencias las experiencias que vivimos nos hace muchas veces madurar, nos hacen avanzar. Siempre cometemos errores, pues, y esos errores a veces nos hacen reflexionar y pensamos, ¿no? Entonces todo es un proceso, en este caso, de reflexión, ¿no? De reflexión interna, para pasar de temas un poco, digamos, terrenales a temas un poco más místicos, ¿no? ¿En qué año decides dejar el Perú, Porfirio? Bueno, yo la verdad nunca pensé irme de Perú. De todos modos no tenía los medios económicos para irme. O sea que esto fue todo un concurso de circunstancias que se presentó y me hizo que me fuera, ¿no? Lo más misterioso, quizás tal vez donde aparece este Génesis, cuando yo me gradué de abogado, yo tenía una amiga que era de la universidad, y un día, creo que fue el último día de clases, y nos veníamos caminando de la Católica, bajábamos hacia abajo, hacia el río, y por el camino, siempre veníamos en grupo, generalmente veníamos en grupo y cruzábamos del otro lado, pero esa vez vinimos solos, y por el camino veníamos, sería mediodía más o menos, me dice, en el camino me dice, mira, Porfirio, sé que te vas a ir al extranjero y quiero que me lleves. Y yo pero en esa época no imaginamos. No imaginaba nada. Y esa fue la primera vez que me dijo, pero ¿de dónde sacaste eso? No tenía ni para comer, teníamos, entonces era una situación muy difícil en la que vivía en aquella época. Además eran los años difíciles también. También era joven, entonces no tenía, de todo modo no tenía proyecto de irme a Europa, ¿no? Y después me gradué unos meses después, o unos años después, algo así, porque tomé el tiempo para graduarme de abogado, y cuando nos entregan los diplomas en el colegio de abogados, nos hicieron fotos y yo no sé, no recuerdo bien, pero ella también se presentó estaba también ahí, se graduaba igual que yo, ¿no? Y cuando estamos posando para el fotógrafo, se pone al lado mío y me vuelve a decir, pero ha pasado mucho tiempo, y me dice, mira, por favor, llévame, no me dejes aquí, llévame, porque no quiero estar aquí. Cuando vas a estar allá, ven y búscame. Y ella sí tenía una idea de que me fuera, y yo ni lo había imaginado, pero después pasaron muchos años, eso tendría, no sé, 24 años, y me iba más o menos a los 28, 29 años. Se han pasado muchos años, claro. Pero en esa época no tenía ni la remota idea de irme, ¿no? Por todos los medios, no era imposible. Y después
se presentó la oportunidad, porque no fue fácil, Claro. fue bastante difícil, y pues di el salto y pues fue un riesgo, que me subí a un avión y no sabía ni a dónde ir. Y terminaste en París. Y me terminé en París. Y además tú estudias en París, o sea, tú estudias literatura en París, te gradúas luego de doctor en literatura en París. Debe haber sido un proceso bastante complejo, Sí, porque ¿no? yo cuando llegué a París, pues llegué muy tarde, porque entré en diciembre ya, del 91 para el 92, que estaba en España, y como en España casi me tiran una patada, me dicen váyase de ahí, pues me fui. Y entré a Francia y estaba ya iniciado el curso universitario, entonces no pude, entonces tenía que dar la vuelta el año, y yo no iba a hacer nada, de todos modos no sabía el francés. Entonces, para intentar de nuevo, digo, ¿qué hago ahí? No hago nada, o ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Entonces la única posibilidad era de entrar a la universidad y volver a estudiar. Intenté hacer convalidación del curso, pero no me convalidaron nada, apenas 1 o 2 cursos, y de modo que tuve que empezar la carrera como un estudiante de 18 años. Tenía que asistir a ese tipo de clases, ¿no? De primer año, segundo, tercero, después pasé la maestría, todo eso fue todo un proceso bastante largo, ¿no? Pero empecé desde abajo. Claro, y eso es lo que yo realmente admiro de ti, lo que hayas hecho los estudios de nuevo, o sea, porque tú tuviste que volver a hacer el pregrado, o sea, los 5 años de la carrera, la maestría, el doctorado, y hiciste toda la carrera completa prácticamente allá, ¿no? Y tuviste que hacerla, ¿no? Y eso es algo que yo, en una entrevista que te hacen en Radio Nacional de Francia, cuando yo escuché ese aspecto, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Dije, pero qué valiente, o sea, yo me quito el sombrero porque yo no sería capaz definitivamente de hacer eso. No volvería a estudiar el pregrado, definitivamente que no, de ahora, en estas alturas de mi vida, no volvería a hacerlo, ¿no? Pero sí, realmente creo que es muy valiente y muy loable de tu parte haber vuelto a estudiar en un país, además, cuya lengua es tan compleja, porque para mí el francés siempre ha sido como chino mandarín. Nunca he logrado aprenderlo. Es más, yo cuando voy, yo siempre hablo en inglés, nunca uso para nada, es más, ni una palabra siquiera, ¿no? Entonces sí, me parece un logro, ¿no? Que hayas estudiado todo allá y que seas profesor en la universidad ahora, ¿no? Realmente es un logro de tu parte, ¿no? Y debe haber sido un proceso bastante complejo, no ha sido nada fácil por lo que nos comentas ahora. Pero luego el instalarte como profesor, por ejemplo, ¿cómo es tu vida como docente universitario allá en la universidad? He enseñado varias universidades, ¿no? Tengo un tipo de contrato que es un trabajo bastante, digamos, son por hora, ¿no? Entonces, pero incluso para eso, ¿no? Que pasa concursos y todo eso, ¿no? Claro, pero sí me trato de adaptarme de acuerdo a lo que se presenta, ¿no? Porque no tengo otra alternativa. Claro, es verdad. Porque la poesía no me da de comer. Exacto. Entonces tengo que, no nos soluciona la vida. Necesariamente tengo que buscármela para poder vivir, no es nada fácil tampoco, ¿no? Entonces, porque son sistemas bastante complejos, ¿verdad? Sí, es una cultura muy distinta a la nuestra, sí, ¿no? Bastante compleja, muy distinta, ¿no? Así que enseñar, me imagino que el diálogo con los estudiantes también debe ser no muy fácil, ¿no? Porque es una cultura muy, no sé, siempre he notado que es una cultura como muy compleja, como que es muy cerrada para nosotros, ¿no? ¿No? Es un poco esquemática, y eso es lo que siempre me ha hecho a mí como que no, o sea, como para pasear está bonito, pero luego para vivir es otro proceso, es otra cosa, es otro lenguaje, ¿no? Y me imagino que también el diálogo con estos jóvenes no debe de ser tampoco nada. Sí, bueno, o sea, me adapto bastante, sí, que sepa un poco de francés y pueda hablar. No, claro. Musicales, sin la lengua no podrías hacer nada. Sin la lengua no se claro, puede sin la lengua no se puede hacer nada, ¿no? Porque la lengua es la que rompe un poco esos esquemas, ¿no? Y establece los puentes de comunicación, sí, necesariamente, ¿no? Definitivamente. Todos los estudiantes saben español correctamente, entonces... Claro, eso es algo que yo noté en uno de mis últimos viajes, y es el hecho de que los jóvenes ahora estudian mucho en español. O sea, tú vas, por ejemplo, no sé, a un McDonald's, ¿no? Yo iba al McDonald's porque ahí encontraba chicos que hablaban español, entonces era fácil pedir lo que iba a comer, ¿no? Pero realmente
alguien me comentaba, ¿no?, que en los últimos años hay como una tendencia, ¿no?, a aprender el español. ¿Es eso así, es cierto? Es una política, ¿no?, para que que domine 2 o 3 lenguas. Entonces hay una política de incentivo, ¿no?, porque España está entre la... Claro, lógico, España está ahí, está al lado. Eso es verdad. Tienen que integrarse y de todos modos tienen que aprender una lengua aparte del inglés, que el inglés es obligatorio, entonces tienen que ver otra lengua. Y antes los estudiantes eligen el español, que es mucho más accesible que el chino, claro. Muchos estudian chino, ahora que acá sí, también, acá es una moda, y hay mucha gente estudiando chino. No seremos nosotros, pero hay gente, hay gente estudiando. Ahora, algo que tú acabas de mencionar a partir de que hablábamos y leías los poemas de La Luz del Camino, es la oportunidad que has tenido de poder traducir tu obra al francés y de que se te lea en esa lengua, ¿no?, de tener un acceso a un mercado, digamos, que es el mundo en el que tú vives ahora. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Tú sientes que eres un escritor que no manejo cómo es el sistema de las traducciones en Francia, pero hay un público para eso? No, porque de todos modos si tú presentas un texto tiene que ser en francés. Yo no puedo publicar nada en español. Claro, porque allá no hay un mercado para el español. No hay absolutamente nada. Exacto. No pongo ni un poema ni nada. No sé. Todo tiene que pasar por el francés. Entonces, para acceder a eso, pues tiene que pasar por una traducción, ¿no? Al principio yo intenté traducir mis propios poemas, pero no salían. Claro, que no es lo mismo la traducción, digamos, que nosotros creemos, y la traducción literaria sale es otro poema. Sale otro texto. Entonces, por eso siempre tengo que buscar a alguien que me traduzca, ¿no? Ahora tengo un amigo que me traduce, entonces tengo que pasar necesariamente por la traducción. Cuando envío a una editorial, pues tiene que ser en francés, ¿no? Sí, claro, casi toda tu obra está publicada en Francia, ¿no? No en Perú. Creo que por ahí tenemos uno más que está, ¿no?, por Hipocampo, y de ahí paramos de contar porque todo lo demás ha sido publicado en Francia, ¿no? Lo cual hace también, ¿tú crees que eso hace que se te lea en el Perú, o que más bien eso ha hecho que no se te lea mucho en el Perú? Porque no creo no sé si los peruanos leen o no lo leen, o llegan o no lo lean. Algunos llegan, otros no llegan, me imagino, ¿no? Con que quiere leer, busca, ¿no? Sí, claro, tienes muchas cosas en las web. Amazon, entonces realmente todas las editoriales donde he publicado tienen... O sea, están accesibles a través del internet, ¿no?, que se pueden adquirir por ellas. Vamos a volver al tema de la poesía, porque ya hemos hecho un pequeño espacio para hablar un poco también de tu experiencia en el mundo francés, y vamos a volver al tema de la poesía. ¿Con qué libro nos vas a sorprender? Precisamente con este de Hipocampo, ¿no?, que se publica acá. Publiqué con Hipocampo 2 libros, Lluvia después de mi caída y La Luz del Camino, son los únicos libros que he publicado. Y La lluvia después de mi caída y Requiem para el Fur, pues son títulos de poemas. El primero, Lluvia después de mi caída, es un poema que lo escribí, voy a tratar de leerlo ese poema. Es un poema que lo escribí una vez que estaba muy triste, me entró una especie de nostalgia profunda, y era temprano, y me sentía tan vulnerable, tan transparente, que yo mismo pensaba que era una persona o un ser en el que la gente podía mirar lo que yo estaba sufriendo. Entonces, pero tenía que salir a la calle, y entonces digo, pero ¿cómo voy a salir con este sufrimiento, con esta nostalgia? La gente se va a burlar de mí, me va a ver y me va a mirar. Entonces digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces dije, cuando llueve, la gente generalmente huye de las calles, se van, corren y están ocupados con sus paraguas y no miran a la gente. Entonces dije, ojalá que lloviera y pudiera hacerme este servicio. Entonces escribí ese poema, Lluvia después de mi caída, y pues cuando terminé de escribir, en la tarde llovió, entonces pude salir.
puede salir, ¿no? Esa es la historia de este poema. De este poema, bueno, claro. Y Requiem para Darfur es un poema que, bueno, hay dos que he escrito sobre la situación de Darfur en África en los años, bueno, sigue todavía, es una situación donde la gente, bueno, los matan, la vida no vale nada y el mundo no lo ve, pero no hace nada. Son gente que se matan entre ellos y el mundo está ahí, pero no están estáticos, ¿no? Es una desgracia humana, ¿no? Entonces, sí, hay muchas, lamentablemente. Voy a leerles ¿no? 3 poemas de este libro. Bueno, y léenos el primero, ¿no? El que da título al libro. Dice: lluvia después de mi caída. Cae lluvia mía, 3 días y 3 noches, lluvia mía, cae como trueno sobre los ojos de los desgraciados, cae lluvia sobre las calles de París, por estas que camino, enlodado hasta mis codos, cae para que arrastres en tu piel la miseria que todos respiramos, cae para sentir fresca la mañana, cae para que vuelvan a sonar los ríos, para que se abran las noches, para que yo vuelva a mirar los ojos de la gente y mis hombros soporten sin dolor la pena. Esta cosa que veo en cada pecho, hoy que camino entre dudas por esta orilla, cae humana lluvia para borrar mis huellas y mi nombre, para cerrar mis ojos a la historia. Cae lluvia mía como un recuerdo no vivido, como un sueño tanto tiempo y esperado, como tierna melodía en este viaje. Cae lluvia mía para basar tu piel cuando me mojes gota a gota. Cae para limpiar el aire oscuro, aquel que brilla detrás de cada puerta. Cae como una enfurecida ola para limpiar mis ojos y la sombra de mis ojos. Aquí te espero junto a una piedra. Desde aquí te veré llegar como un divino laberinto, abrazando entre las ramas las noches que acogieron a mis ojos. No más oreja ni ojo en el umbral de mi caída, ni palabras que me hieran como espadas. Borrar quisiera las nubes de mis ojos, alejar quisiera la pena de los desgraciados. Allá van como sombras sin destino, por allí asoman sus flacos rostros desamados a la aurora que vuelve a despertar sus ojos. Seres que del sol vienen huyendo, seres que la lluvia acoge como hijos, almas que florecerán en alguna parte, ríos que irrigarán otros amores olvidados. Cae lluvia para incendiar mi pecho, cae lluvia mía, 3 noches y sus días, para sentirte cuando duermo agotado, sin mirar por la ventana el sol que nunca llegará. Solo tú, lluvia mía, conducirás los recuerdos de los desgraciados por los más estrechos caminos que te ofrecerá el viento miserable. No son solo lágrimas lo que del cielo nos ofrece la desventura, es también la pena de una voz que nadie escucha. Pero tú, lluvia que te posas en mis ojos como un sueño, lluvia que fecundas la tierra sin dolor, lluvia, sustento de todo lo que existe, llévate esta pena como herencia de todo lo vivido. Lluvia, alma de mis ojos en la noche, lluvia, peregrina del desierto, cae como un rayo en mi camino, cae y vuelve a caer para sentir el olor de la tierra, para sentir el frescor olvidado de la hierba, el sonido de cada paso que damos en la duda. Cae sobre las noches que imploran en secreto las voces de los desgraciados, aquellos que sueñan con un árbol, aquellos que nunca han sido amados, aquellos que en la mirada llevan una herida.
Húndete en la piel de cada cosa, en cada cosa imaginada, en cada piel meditabunda, pero cae sobre los bosques, sobre los cristales de los bosques, para oírte cuando pases y humedecer mi rostro en el camino. Allí van distanciadas unas de otras las voces de los desgraciados, repitiendo sus nombres en los valles, como lamentos de almas penitentes. Cae por ellos, lluvia mía, para acompañar su silencio y su dolor, entre tanto ruido que hace la despiadada gente. Cae, lluvia mía, cae como un milagro, 3 días y 3 noches, lluvia mía. Bueno, ese es el poema que da título a la... Así es, que da título a este poemario, que es Lluvia después de mi caída y un requiem para Darfur. ¿Está ahí? Ese es el libro, ¿no? Así es. Bueno, el otro libro, Amor en la Palabra, que es, esencialmente son poemas de amor, son 77 poemas que los tradujo Diego Max Saló. Intenté transcribir la esencia del amor, tanto el amor hacia el prójimo, el amor hacia una mujer, el amor hacia la poesía y el amor sobre todo hacia la palabra. Entonces todo concentré ese amor en la palabra, tiene una significación bastante global. Bueno, les voy a leer un poema por lo menos de este libro, Amor en la Palabra, el primero, ¿ya? Dice: despierto con el día para estar contigo en el camino, no hay distancia entre nosotros dos, te ofrezco mis ojos y mi sombra, mis brazos y mi aliento, no hay distancia entre nosotros, nuestros brazos son largos como el tiempo, nuestro cuerpo transparente como el aire, cruzamos los valles y los bosques, oímos cantar a los pájaros y el fluir del agua, y corremos entre las ramas que se mueven, sentimos el calor de la mañana y hundimos nuestro cuerpo en el agua cristalina del lago que siempre nos espera. Eso es el primer poema, ¿no?, de este libro, ¿no? Así es, de Amor en la Palabra, que también es una versión bilingüe, o sea, ya a partir de todos los libros que hemos mostrado, todos son ediciones bilingües, están en francés y español. Vamos. Y bueno, y de este libro leeré 2 poemas. Este libro es un diálogo un poco místico entre el poeta y la viajera azul. Es un diálogo de todo el libro que, bueno, me inspiró un poco en el Cantar de los Cantares, ¿no? Yo lo quise hacer un poco más terrestre, ¿no? Pero está dentro de la mística, digamos, religiosa, ¿no? La crítica bastante lo ha focalizado entre ese contexto, ¿no? Este libro. Voy a leer los dos primeros poemas, entre lo que dice el poeta y lo que dice la viajera. El poeta, lo que dice el poeta: viajera celeste, que en el fondo de la cima preparas tus nobles atuendos para encontrarte conmigo en el desierto. Yo siguiendo voy esta sombra que sale de mi cuerpo por un camino que nadie ha frecuentado. Callados van mis ojos, callados los ruidos de mis pasos, solo el polvo se levanta cuando paso. Cuando llego al pie de una montaña, voz y llanto de un niño golpea las rocas de polvo no cubiertas. No sé si alejando o acercándome voy de tu mirada, extranjera azul, tú que en alguna parte ya me esperas, como la oscuridad espera el día. Lo que dice la viajera: ¿de quién es la voz que allá tirita? ¿De quién la sombra que doblada se queda en una esquina? Estira sus brazos como si hablara con el aire, mas el viento, mientras intenta dar un paso, de sus negros pelos hacia atrás lo jala. Sus piernas soñolientas, como pegadas a la tierra, lo retienen, y sus ojos, como desterrados paradigmas, miran la sombra extraña
que desde el fondo de la gruta le hace un gesto. Bueno, ese es el inicio del diálogo de la viajera azul, ¿no? La viajera azul. La viajera azul. Y bueno, de Acción de Gracia, que son poemas un poco ya místicos, son poemas, son salmos, ¿no? En realidad son salmos. Bueno, voy a leer dos, por lo menos dos de el regalo. Bueno, vamos a leer el regalo y, bueno, el regalo, ¿no? Gracias, Dios mío, por el aire que respiro, por el sol que alumbra los días y los campos, los sueños y las puertas que se abren, por los bosques que atravieso en silencio. Gracias, Señor, por la ventana que me muestra el universo, por las nubes que me traen lluvia, por la lluvia que riega los campos y limpia con dolor las ciudades. Gracias, Dios mío, por la soledad, el viaje y la distancia que me alejan de las orillas de los males, aquellos que acosan sin cesar mis ojos. Gracias, Señor, por el sol de las tardes, por la sonrisa que me dio un desconocido. Tú remueves la tierra y mi alma, yo que en la miserable oscuridad camino. Bueno, y el último de este libro, que me gusta leerlo, es un poema en agradecimiento también al Señor, donde está ese poema. Vamos a buscarlo. Aparece, desaparece siempre este poema, que dice: gracias por nuestra madre. Gracias quiero darte, Dios mío, por la Madre Universal que nos has dado. Ella nos consuela en el camino y guiando va nuestros pasos hacia ti. Gracias quiero darte, Dios mío, por todas las madres de la tierra, aquellas que nutrieron nuestros días y que en el dolor más callado se desvelan por sus hijos. Gracias quiero darte, Dios mío, por el amor que las madres de la tierra derraman sin medida en nuestros ojos. Protégelas por donde vayan. Gracias, Señor Padre eterno, por la Madre Universal que siempre nos acoge, por las madres que hoy nos acompañan sobre la tierra y por aquellas que ya no volverán jamás. Bueno, ese es un Dos poemas de Acción de Gracia, ¿no? También en su versión en español-francés. En español-francés, ¿no? Bueno, y para terminar, este es el penúltimo, bueno, el último libro, y vuelvo a leer uno de estos de la tortuga. De la plaqueta que está en la tortuga ecuestre. ¿No? Este es el último, digamos. Bueno, ¿cómo se llama el poema? Ay, el recuerdo. El recuerdo, creo que era. O el olvido, ¿no? El olvido, el recuerdo. La esperanza, la muerte. El que quieras, lee el que quieras. La errancia. Estábamos nosotros hojeando. Yo le decía a Porfirio, ¿no? La edición que tiene es una linda edición, un papel súper especial, además para poesía. No es una edición hecha en Francia, entonces estábamos justo y ahí hojeábamos algunos de los poemas, pero ya no sé cuáles serán. Bueno, la espera. Siento las voces clamorosas que me dictan los adioses. Llegan como sombríos monumentos aquellos que erigieron a mi olvido. Y solo verme solo, como siempre, esperando a alguien que no vendrá. Y si vinieran hoy aquellos vientos, aquella lluvia de la infancia, sabré que tú no andas lejos de mis ojos. Será la luz y la transparencia de mi ser los que construyen mi destino. Mas viendo pasar las horas por mis uñas negras, comprendo que solo quedaré, todavía esperando
el crepúsculo y la noche. Otro poema, la suerte. Sin embargo, el agua corre como un animal gravemente herido, buscando el cauce, el estrecho camino que lo salve, pero nada encuentra en el polvo y la huida. Entonces brilla el sol sobre las nubes, sobre las densas nubes negras, y abajo, en el corazón desconocido del que huye sin huir del hambre, las nubes son abismos que se suman para ocultar su nombre y su camino. Ahora que lo veo pasar guiado por la muerte, sus ojos universales me recuerdan a alguien que conozco, y sin poder hacer nada por él, veo que esos ojos son mis ojos. Bueno, esos son los poemas de del último, que se llama El poeta y la soledad. El poeta y la soledad, ¿no? Es El poeta y la soledad, en esa edición, también en una edición español-francés, editada en Francia, de este año 2018, que es digamos, la primicia que nos traes. El último. Y bueno, y para terminar les leeré este poema, es Cónganova. Muy bien. El poema Cónganova. Que ese está en La Tortuga Ecuestre, que además, bueno, tiene una fecha del 2019, porque creo que es que ustedes saben que Gustavo Armijo siempre tiene, claro, este tiene fecha de 1 de septiembre del 2019, o sea, aquí bueno, Gustavo tiene siempre sus ideas, entonces, bueno, como él siempre dice que se va a morir pronto, entonces él adelanta la fecha cuando se va a morir. Así es, él siempre hace eso, pero en realidad es una trampa, es una estrategia de él, ¿no? Pero esta es una de las revistas más emblemáticas nuestras de literatura, así que ahí en La Tortuga Ecuestre, en este número, aparecen los poemas de Porfirio. Léenos, por favor, ese poema. Señor presidente Cónganova, y hablando del medio ambiente y de todo esto, ¿no? Vamos a leer este poema. ¿Hasta dónde vamos a matar la tierra, el aire, la semilla y el campo que nos nutre? ¿Dónde irá la lluvia? ¿Dónde los niños que no podrán beber el agua que del cielo nos ofrece Dios? No hay más hondo lamento de la tierra cuando me matan un árbol, me aplanan una montaña, cuando el polvo negro sube y sube hacia las colinas como bandera de la muerte. Dejad la tierra, el agua que nutre las montañas, los pájaros, las plantas y los hombres. La piedra, cuyo corazón me muestra también su dolor, su miedo, su terror de verse triturada. ¿Cómo vamos a matar las venas de la tierra, las lágrimas del niño con su madre? Al oír el ruido de las máquinas que a destruir se acercan, su pradera, sus lagos, a contaminar sus ríos, a contaminar la tierra, a destripar la tierra. Pensad en el fruto que nos da la tierra, no en el oro ni en el fierro, que otros, como ayer, se llevarán. Entonces nada quedará, ni la vida ni el agua, ni la paloma ni el canto. ¿Qué dirán de nosotros los pájaros del campo, mañana cuando salga el sol, cuando hayamos regresado al polvo del olvido o del recuerdo? Dejad que el agua nutra los pasos de la gente, aquella que vivió siglos y caminos, aquella que defendió la tierra, como hoy cuando grita hacia las nubes, hacia el silencio de la noche. ¿Cómo vas a dejar que otras manos les arranquen la vida, el sustento de la vida, si tan solo desean vivir como vivieron sus ancestros, en armonía con el aire y la tierra, con las montañas y las venas de la tierra? Escuchad el grito de la madre tierra, el grito que del pueblo sale. Límpiate los ojos para ver los lagos
que no deseas ver y la lumbre que brota en cada amanecer. Entonces habrá un ruido clamoroso como un trueno, serán los gemidos de la tierra ya herida, del río ya herido, que las praderas y los lagos queden ahí donde los dejó el Señor. ¿Cómo vais a decirle no a la hierba, al trigo, a los frutos de la tierra, a los pasos del niño que empieza a caminar? No, señor presidente, conga no va. Bueno, es un poema que fue escrito en el 2012, ¿no? En ese momento. Estábamos en ese tránsito. En el momento histórico, ¿no? Que yo encuentro a lo largo de esta lectura que has realizado por este itinerario, digamos, de algunos de tus poemarios, porque hay muchos que nos faltan y que no nos da, digamos, el tiempo para poder recorrer todos ellos, pero digamos que estos son como los más significativos que tú mismo has elegido. Pero yo veo que hay temas que están desde el primer libro y que te acompañan hasta el último, ¿no? Es decir, el tema de lo bucólico, lo telúrico, el tema del amor, los sentimientos, las emociones, ¿no? Digamos que están en el primero, pero te acompañan hasta este último libro que nos has presentado. ¿Tú dirías que de alguna manera compartes esa idea que tenemos algunos escritores de que a lo largo de nuestra vida lo que hacemos es escribir un solo gran libro? ¿O dirías que no necesariamente? Sí, esa es la temática, ¿no? Es como siempre vivimos una sola vida, ¿no? Es la continuidad, ¿no? Siempre a veces caminamos por las mismas calles, miramos las mismas puertas, pero no es la misma puerta. Exacto. No es el mismo camino. Ha cambiado. Porque damos el mismo, por más que pasemos por el mismo camino, pues el día siguiente ya no es el mismo ya camino. No es el mismo. Así es, el eterno devenir. Y así es, ¿no? Así es, ese instante, ese segundo ya no lo volvemos a vivir, ¿no? No se vuelve a pasar, lo ves por el mismo camino. Exactamente. ¿no? Es una temática que siempre me ha acompañado varias. Sí, y se nota, ¿no? Además en el tránsito de todos los libros, ¿no? Es como que los temas siguen siendo una constante en ti, pero que más bien se enriquecen, ¿no? A lo largo de las etapas, ¿no? que están presentes en tu vida y que forman parte definitivamente de tu obra poética, ¿no? Sí, por lo menos yo había pensado, cuando terminé de Cosas de la Memoria, había pensado seguir lo que había hecho Walt Whitman. Entonces, ese era ese era tu objetivo. Mi objetivo, hacer un solo libro y ir agregando, pero dije, pues mejor voy a ir partiendo cosas. No, claro, porque además que con lo difícil que es publicar, nadie nos publicaría, ¿no? Un libro de 800 páginas de poesía, nadie nos lo publicaría jamás. Creo que ni aquí ni en Francia. Es muy complicado. Es muy complicado. Sobre todo poesía. Exacto, sobre todo poesía. Y sigue siendo, ¿no? Una constante de que siempre el lenguaje poético es un lenguaje distinto, ¿no? Ahora que hablas y mencionas a Whitman, ¿cuáles dirías tú que son estos escritores que de alguna manera, no sé si han influenciado o no, pero no sé, yo tengo un poco de estupor cuando se habla de las influencias, pero ¿cuáles son, digamos, tus escritores favoritos o los escritores a los que más lees? No tengo influencia, siempre me cuenta ese tema, no tengo el tema. Sí, yo también creo son que temáticas, ¿no? Así es, que son universales y que se van a tocar, porque también yo podría ver en alguno de los poemas que has leído mucha influencia de Vallejo, por ejemplo, que de repente es inconsciente, ¿no? Que no necesariamente tienes que coincidir con lo que digan los críticos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos escritores que tú crees que son tus escritores o a los que siempre relees, vuelves? Creo que cuando yo leo por temas. Siempre he leído desde muy joven, leo por épocas. ¿Sí? En la época que leí solamente literatura, por ejemplo, literatura griega. Es apasionante. Leí toda la filosofía, no digo toda, pero todo lo que podía al alcance de mi mano. O sea, iba a la biblioteca, buscaba todo lo que vi y leía, tanto historia, todo filosofía, sobre todo filosofía, ¿no? Y después leía los latinos, la literatura latina. Todo Virgilio, Horacio, Petrarca, todo eso por tema, ¿no? Entonces no tengo, y cuando en la época la generación perdida, por ejemplo, me puse de leer, solamente me concentro en esos autores de la generación perdida. ¿Y de los latinoamericanos? Los estructuralistas rusos, claro, de hecho. Entonces
me concentro por temas siempre. ¿Y de Latinoamérica? Y Latinoamérica es el conjunto, ¿no? El conjunto todo es, sobre todo la narrativa. Sobre todo la narrativa. Sí, yo no sé por qué los poetas siempre leemos narrativa. Tal vez es porque... ¿No? Es una coincidencia, aquí en el auditorio está Gloria Mendoza Borda, así que ella me asienta con la cabeza y sí, es cierto, no sé por qué, pero los escritores que nos dedicamos a la poesía siempre terminamos leyendo narrativa. Hombres o mujeres, es Sí, igual, todos igual, caemos por ahí. sí, todos vamos como por esas mismas rutas establecidas, ¿no? Bueno, claro, es que él escribe narrativa también, tú también escribes cuentos, escribes novelas, ¿no? Publico dos novelas y 3 libros de cuentos, ¿no? Y entonces es ahora, un género que te apasiona. Son cuentos cortitos, ¿no? Entonces hay uno que ya está ahí buscando editor y otro que estoy escribiendo, pero son historias muy cortitas. Al estilo de Monterroso. No, son diálogos. Son diálogos, son secuencias que había iniciado en el primer libro que publiqué, se llama Los Vigías. Había una técnica específica, ¿ya? Y un cuentito cortito así en Los Vigías, y a veces yo lo leí, cuando leía en la época lo leía, todo el mundo decía, pues esto es una novela. Dice, es una novela de un cortito, y lo que pasa es que es una novela que está ahí. Claro, que está dentro de una estructura. Los costados. Sí, está digamos, el eje. Está cortado, entonces, y ahora estoy haciendo así, bueno, es una técnica tuya. Sí, es una técnica que ya la he utilizado en varios cuentos, que yo la he inventado. Claro, que te funciona, digamos, a nivel de la estructura narrativa. Sí, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es uno que nunca había hecho, lo he profundizado. Yo tengo bastantes textos ya, entonces esperamos pronto esas publicaciones, que me imagino también irán por esta misma línea de ser unas ediciones bilingües, en español, francés, ¿verdad? Cuando es narrativa, pues no, solamente se publica en una sola. La poesía, porque es poesía, se publica en bilingüe. Se puede publicar, ¿no? Pero ya cuando es narrativa, no, solamente. O sea, la tendremos solamente en francés. Bueno, esperemos que vengas a hacer una edición, por lo menos, sí, ¿no? Para tener acceso a los que... Ahí se publicó aquí un libro que se llama Antes del sueño, pero antes de dormir. Es un libro que lo publicó una editorial que se llama San Marcos, creo. San Marcos, creo, se llama una editorial de San Marcos, pero hace mucho tiempo ya. Se publicó en español, ¿no? Aquí. Pero los otros han sido traducidos al francés, claro, y se publicarán en francés. Sí. O sea que no tendremos esas ediciones. No, pues tienes que aprender. ¿Te me vas a obligar a aprender francés? Porfirio, como para ir un poco cerrando estos bloques en cuanto a estos ejes poéticos que hemos visto a lo largo de la presentación de tus poemas, ¿tú cómo te definirías como poeta? ¿Qué definición darías tú? Bueno, solamente soy un ser humano, un hombre, ¿no? que escribe, ¿no? Y dentro de la poética, pues sería un poeta existencialista, ¿no? Claro, por todos los temas que vas tocando a lo largo de todos los libros. Sería un poeta, o la poesía existencialista, ¿no? Existencialista. Bueno, querido, nos quedamos entonces en ese existencialismo. Te agradezco el que nos hayas cedido esta noche tu tiempo, a pocas horas ya de partir otra vez a tu segunda patria, como la llamas tú. Muchísimas gracias por concedernos este espacio, y gracias a todos ustedes, a las personas que nos acompañan aquí en sala, ¿no? Para este espacio denominado Ventana Abierta en Poesía y Opinión. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buenas noches y un aplauso, por favor, fuerte para Porfirio, que se nos retorna a Francia.